Muy buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Angélica Piñeros, estudiante de Psicología del Centro de Cubará. Este es mi trabajo final de Historia de la Psicología. Entendiendo la psicología desde sus inicios, podemos hablar que nace desde la filosofía, cuando el señor Tales de Mirato fue uno de los primeros en impulsar la investigación científica, proponiendo la razón con su pensamiento de pienso luego existo. Más adelante encontramos a Parménides, quien en su principio hablaba de la ley suprema de pensar. Heráclito nos hablaba también de la razón universal, que se constituye por su propia razón. Sócrates, en su búsqueda de la identidad mayéutica, en aras de conocerse uno a sí mismo. Platón más adelante con sus conceptos de doxa, que hablaba de la opinión, y extepne, que hablaba de la ciencia como amante de la sabiduría. Más adelante Aristóteles nos planteaba que la mente o la psiquis es el acto primordial de todas las cosas, lo que hace posible que el ser humano perciba y que sienta. René Descartes nos hablaba de la doctrina del cuerpo y la mente, en donde el cuerpo estaba relacionado directamente con la mente. Antiguamente pensaban que eran dos cosas totalmente separadas, pero el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo iba muy ligado con la mente y con el pensamiento. John Locke de Inglaterra, interesado también por los subjetivos, habla y empieza a ser precursor de la corriente asociacionalista. Dentro de esas ideas, hablan de dejar huellas que van formando la mente a través de mientras aprendemos de los sentidos. Entonces, viene David Hume, quien dice que todo lo que aprendemos lo aprendemos por los sentidos, como órganos sensoriales, que son los primeros en recibir la información y en procesarla para así mismo guardarla en la mente como un acto cognoscitivo. Immanuel Kant habla que el conocimiento a priori a la realidad de las cosas muestra la mente y añade el propio orden de las sensaciones, en donde dice que somos prisioneros de nuestros órganos sensoriales, lo que veníamos hablando ahorita. Los órganos sensoriales es por donde va ingresando toda la información. Adelante John Newell de Inglaterra analiza la mente desde el empirismo y el asociacionalismo, hablando de una psicología descriptiva como de los sentimientos. Y Alexander Brain habla que la actividad es espontánea del cerebro, impulsando al cerebro como órgano de la mente. Estos fueron los precursores de la psicología precientífica, quedándose algunos autores bastante importantes por fuera. El establecimiento de la psicología como ciencia viene desde las investigaciones y de la inquietud de estos filósofos. En Alemania hablamos del señor Wundt, quien no me detalla yo.
Buenos días compañeros y tutoras, mi nombre es Angélica Piñeros, estudiante de Psicología del curso de Historia de la Psicología. Voy a compartir con ustedes hoy la exposición sobre el establecimiento de la psicología como ciencia. Bueno, aquí podemos hablar en una primera instancia de la psicología precientífica, en donde los filósofos de la época, entre ellos Sócrates, Aristóteles, Parménides, fueron unos grandes impulsores desde su inquietud del conocimiento y del comportamiento del ser humano para establecer a la psicología como ciencia. Ellos dieron unos primeros aportes que fueron los que forjaron a otros filósofos que se dedicaron a investigar más a fondo el tema del comportamiento humano para poder llegar a establecerlo como ciencia. Hay unos países impulsores del establecimiento de la psicología como ciencia, entre ellos encontramos a Alemania, en donde está Jung, Engel y Müller. Müller hace unas aportaciones al establecimiento de la psicología como ciencia desde la creación de experimentos en el comportamiento del ser humano. Müller nos habla de unas leyes que impulsan el experimento del comportamiento como ciencia. Engel, otro de los autores precursores de Alemania, también nos muestra a través de sus aportaciones grandes experimentos que permiten establecer la psicología como ciencia en Alemania. Hablamos de Jung, uno de los pioneros en el establecimiento de la psicología como ciencia en Alemania, quien creó el primer laboratorio experimental en Leipzig, del cual empezaron a nacer grandes avances en la psicología como ciencia. En Francia encontramos también grandes exponentes como Philippe, pionero también en la construcción de laboratorios científicos experimentales de la ciencia como tal. En las Islas Británicas también encontramos grandes exponentes, entre ellos, bueno, se me escapa en este momento, Rusia también nos ha presentado grandes exponentes en cuanto al establecimiento de la psicología como ciencia. Este tipo de establecimiento de la psicología como ciencia dio que se crearan algunas escuelas. Entre ellas encontramos el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. El estructuralismo tiene como objeto de estudio la estructura de la conciencia. Sus temas básicos son la sensación y la imaginación, el método de la introspección, y uno de sus exponentes, de sus grandes precursores, es Jung, desde Leipzig y sus investigaciones en Alemania, en su laboratorio. El funcionalismo tiene como objeto de estudio el funcionamiento de la conciencia. Sus temas básicos son los hábitos y las emociones. El método también es introspectivo, y ahí encontramos a W. James, que es uno de los precursores del funcionalismo. Dentro de la Gestalt, el objetivo de estudio es la conciencia,
Su tema básico, la percepción y la inteligencia. El método es introspección-observación. Y dentro de los precursores encontramos a Weber y a Kohler. En el psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. El tema básico es la personalidad y la motivación. Su método es clínico y ahí encontramos a Sigmund Freud, encontramos a Jung y a Adler como los precursores de esta ciencia del psicoanálisis. El conductismo, la escuela del conductismo, tiene como objeto de estudio la conducta observable. El tema básico es el aprendizaje. El método es experimental. Los precursores son Pavlov, Skinner, Bandura y Watson. En el humanismo, el objeto de estudio es el ser humano. Los temas básicos, la motivación y la personalidad. El método psicoterapia. Y ahí encontramos a Maslow. En el cognitivismo, su objetivo de estudio es la estructura de los procesos mentales, sus temas básicos, la memoria y la inteligencia. El método del cognitivismo es un método experimental y ahí encontramos a Miller y a Ganter. En el constructivismo, tiene como objeto de estudio estructurar la realidad. Sus temas básicos, la inteligencia y la personalidad. El método es mediante la construcción de modelos y ahí uno de los precursores es Piaget. Bueno, en esta diapositiva vamos a mirar la ley 1090 del 2006, la ley que nos rige a nosotros, los psicólogos, dentro del código deontológico, reglamentando la profesión de la psicología dentro de unos códigos éticos, teniendo en cuenta que la profesión de la psicología es una ciencia estudiada por la naturaleza desde lo biopsicosocial, preocupada por entender la parte cognitiva y la parte emocional del ser humano. Está establecida como una de las ciencias de la salud. Este código ético nos rige teniendo en cuenta que trabajamos con seres humanos, hacia seres humanos, y debemos cumplir con unas normas de conducta que nos permitan ejercer de la mejor forma nuestra profesión. Estas son las referencias bibliográficas de mi presentación. Agradezco a la tutora. Este curso me despejó bastantes dudas y me aterrizó muchísimo más sobre la importancia de la historia de la psicología para nosotros los psicólogos, teniendo en cuenta que este tipo de conocimiento lo que hace es afianzar lo que ya está estudiado y me va a permitir no equivocarme en cuanto a situaciones que ya tienen amplio estudio y amplias investigaciones. Muchas gracias.